Hola traders, vamos a aprovechar esta mañana que el mercado está muy lateral y muy planito y muy tranquilo. Vamos a aprovechar, buscaremos más operativa también más a la tarde, a partir de las 4 después de los datos. Vamos a aprovechar ahora la mañana a mirarnos un poquito el Dow Jones en gráfico mensual, ¿de acuerdo? Cada vela que veis ahí es un mes, Estamos a vísperas de acabar el mes de junio. Y tenemos esa pauta velística aquí, que veis aquí en el mes de junio, esa pauta velística. Bien, eso tenéis, es como una peoncita tiene muchos nombres, se llama de diferente manera, una peoncita con sombras largas por arriba y por abajo, que no deja de ser que es volatilidad, volatilidad y batalla, guerra entre alcistas y bajistas. Bien, esa figura que tenemos ahí, quiero hablaros de la del marzo del 2009, que ahí la tenéis mucho más amplia de rango, pero con cuerpo real también más amplio. Quiero hablaros de la de octubre del 2007, quiero hablaros del agosto del 2007 y la de marzo del 2003. Bien, cuando sale ese tipo de figuras en mensual, nos puede indicar giros del mercado para el siguiente mes o siguientes meses. Vale, esto de aquí abajo de marzo del 2009 se empezó a hacer las inyecciones de liquidez en el mercado, y desde entonces, desde marzo del 2009, el Dow Jones está en tendencia completamente alcista. En marzo del 2003 se paró ahí las caídas, de toda la caída, de toda la crisis tecnológica del 2000, 2001, 2002, 2003, ahí se empezaron a parar y nos marcó claramente esa pauta en mensual, todo el giro alcista que empezó esa fase 2003-2007. Bien, ahora la que estamos ahora de junio no vamos a compararlas con marzo del 2009 ni marzo del 2003, porque esto paraba y acababa unas caídas de muchos meses de crisis, igual que aquí, marzo del 2009 paraba caídas de toda la crisis que ya conocemos del 2008, y desde entonces empezó a rebotar y a empezar la tendencia alcista. Pero yo sí que junio del 2012 os lo quiero comparar un poquito con agosto de 2007 y octubre de 2007. Bien, dicho esto, ya nos vamos a centrar aquí. Fijaros que el Dow Jones está completamente alcista desde marzo de 2009. ¿Qué quiero decir con eso? Que el Dow Jones se está comportando perfectamente en mensual, en el largo plazo, sus fases correctivas del 38,20 de Fibonacci, de forma matemática y clavada, con sus barridos correspondientes si ha hecho falta, pero siempre el 38,20 ha sido la zona que en esta tendencia alcista está funcionando a la perfección. Mirad, aquí en marzo del 2009 comienza el rebote, comienza la inyección en los mercados, y la subida es muy vertical porque es cuando todo está barato, se inyecta y las manos fuertes entran y cargan al mercado y deciden darle la vuelta a lo que veníamos con esa crisis de 2008. Bien, vamos a ver, fijaros que ahí solo hay una velita roja, que es esta de aquí, cayó un mes, pero subió un mes, 2, 3, cayó 1, subió 4, 5, 6, 7, 8, 9, y aquí empezó ya la fase correctiva de mayo y junio de 2011, que se vuelve a cumplir aquello de que a la bolsa o en el mercado hay que estar del 1 de noviembre al 1 de mayo y en mayo salirse. Bien, se volvió a cumplir el año pasado, que en mayo y junio fue bajista, y vamos a ver que este mayo de este año, este mayo desde 2012 ha sido bajista, pero este junio, fijaos la diferencia en junio del año pasado, ahora a vísperas de 2 o 3 días para acabar, no nos hace otra vela roja, nos está haciendo esa figura ya comentada, esa pauta velística. Bien, entonces ahí hay mucho más fortaleza este año que había el año pasado en esa fase correctiva. Bien, dicho esto, vamos a ese mayo y junio del 2010 y le trazamos el Fibonacci a todo ese primer impulso alcista, y se nos queda, no sé si luego lo veréis bien, lo voy a poner un poquito más grueso. Bien, y se nos queda ahí en el 38, un poquito más arriba, en el 38,20 de Fibo de todo ese primer impulso alcista. Vale. Dicho esto, luego sigue, rompe sus máximos, ¿de acuerdo? Aquí en estos meses de noviembre y diciembre, el rally de Navidad del 2010, rompe perdón, los máximos de abril del 2010 y se inicia el rompimiento de esa fase secundaria y se rompe por arriba. Bien, que ahora nos viene a hacer toda la caída de mayo hasta septiembre de 2011, toda esa fase correctiva de 5 meses, que ya fue más brusca, que fue la caída de la deuda de Estados Unidos y todos aquellos temas que teníamos por entonces.
Ahora le vamos a borrar el Fibonacci que teníamos anterior y le vamos a marcar desde este Fibonacci, desde esa segunda caída brusca hasta abajo. Fijaros que también vuelve a cumplir perfectamente el que se para en el 38 de Fibonacci. Bien, dicho esto, ahora rompemos esos máximos en febrero y marzo de 2012. Luego tenemos ahí en abril, fijaros que esa figura de ahí en abril es un doji, un doji mariposa, ¿de acuerdo? Un doji con el palito que lo corta por la parte alta, como si fuera un martillito o un hombre colgado en este caso, pero es un doji mariposa, con lo cual ya nos da debilidad porque lo tiraron, pero como quedaba fuerza alcista, siguió rompiendo. Fijaros que estos últimos meses alcistas de diciembre de 2011, enero, febrero y marzo han sido en rango velas más pequeñas mensuales que estos últimos 4 meses de aquí, ¿de acuerdo? Son velitas más pequeñitas. Esas velitas más pequeñitas significaba ya debilidad en un gráfico mensual, como puede significar lo mismo en un gráfico intradiario de 1 minuto, de 5 minutos o de 20 ticks, da igual. Significaba ya que se llega ahí más débil. Bien, vamos a ver esta fase correctiva que ha hecho el mayo, que ha vuelto a ser bajista, el mayo, y desde ahí fijaros que el marzo ya nos hizo ahí ese doji mariposa, que el máximo no batió el máximo del marzo, perdón, del marzo sí de 2012, y barrió por debajo, barrió un poquito por debajo el mes anterior y luego ya perdió esos mínimos y ya fue la caída de mayo. Vamos a trazarle el Fibonacci de ahí hasta este tramo y fijaros que se nos está aguantando también aproximadamente. Esta caída se está aguantando entre el 38 y el 50 de Fibonacci. Bien, vamos a borrar ahí ya el Fibonacci y fijaros que va cuadrando perfectamente en el largo plazo el 38 de Fibonacci. Estamos ahí ya en esa fase correctiva de abril, que ya empezó a debilidad, mayo caída y junio nos hace una pauta muy similar a la de agosto de 2007 después de 2 meses de caída. Después de estos 2 meses de caída, nos lo ha hecho aquí también, estos 2 meses de caída, y tenemos una pauta ahí similar. ¿Qué quiere decir esto? Podríamos, luego aquí las connotaciones eran diferentes porque esto fue en agosto y luego vino el septiembre y el octubre, y ahora estamos en junio y veremos qué pasa junio y agosto, qué pasa hasta las elecciones de Estados Unidos. Vosotros sabéis que yo soy de los que pienso que para final de año vamos a estar en máximos anuales, en torno a los 13.400, incluso camino de los 14.000, incluso camino de hacer los dobles techos con los máximos de 2007. Esa es mi proyección que yo veo en estos momentos. La tendencia alcista en un mensual del Dow Jones es completamente de largos. Ahí si la trazamos es completamente de largos en un mensual, con sus fases secundarias aquí del 38 de su primer tramo, con sus fases ya más bruscas aquí, porque ya comprar más arriba cuesta más y la corrección es más brusca, y es el 38 de todo el tramo de la fase inicial. Recordar que la secundaria es aproximadamente una tercera parte de la fase inicial, es decir, que esta corrección de aquí a aquí, viene a ser aproximadamente una tercera parte, por ejemplo 1, 2 y 3, pues corrige una parte, eso es la tendencia secundaria, corrige una tercera parte de la tendencia principal. Fijaros que aquí, en esta caída, vamos a marcarlo en otro color que se vea mejor, por ejemplo más grueso y en color negro, en esa fase pues podríamos decir que sería una parte 2, 2 y 3. Siempre la secundaria corrige una tercera parte de la tendencia principal. Lo que hemos hecho es ir copiando los tramos. ¿Veis? 1, si seguirá cayendo, sería 2, y aproximadamente 3 sería hasta abajo. Bien, dicho esto, son las tendencias secundarias. Las tendencias secundarias son las buenas, donde nosotros, los que buscáis más swing, que no podéis estar como nosotros todo el día, que estamos enchufados ahí 10 horas haciendo trading con el grupo todo el día, tenéis que aprovechar las secundarias para posicionaros y buscar los swings y los largos recorridos.
Entonces este largo plazo que yo os comento, podríamos tener, vamos a quitar ahora ya esa directriz, podríamos tener este junio de 2012 ahí con esa pauta que es similar a esa, podríamos tener un mes más de subida o incluso 2 meses más de subida. Si eso se consolida ahí, podemos tener ya ir a buscar los 13.300, incluso los 13.500 hasta 14.000, y luego veremos ahí con las elecciones y todo ese tipo de cosas. Podría ir a buscar la zona de estos máximos. Bien, para los que vais más swing, sería una oportunidad para tomar posiciones en estas zonas, incluso aprovechar algún día de estos que caiga un poquito más y que lo vais más abajo, con stops por debajo de estos mínimos que son los 11.990, o sea, por debajo de los 12.000 puntos, ir a buscar esos recorridos hasta 13.400, 13.500, podría ser un buen trading para, contra más abajo lo enganchéis, mejor, para los que no estáis todo el día viendo el mercado como nosotros y posicionándonos largos y cortos a diario, entrando y saliendo. Bien, dicho esto, ya veis, el Dow está completamente alcista, esto es solo una fase correctiva, aquí no se cae nada, a día de hoy esto no es el IBEX, esto no es España, no es Portugal, no es Italia, no es Grecia, esto es el Dow Jones, señores, y esto está completamente alcista. Que digan lo que les dé la gana, que hagan lo que quieran, que la Reserva Federal inyecte, pero esto a día de hoy y por gráfico, independientemente que la pequeña capitalización de la mediana estadounidense aún está sufriendo, pero el Dow Jones y esos 30 valores están alcistas desde marzo del 2009 y nuestra operativa en índice ha de ser buscando siempre el posicionamiento de largo. Luego en el intradía hacemos largos y cortos, pero ya sabéis que yo en el intradía me posiciono más en un 70% largo en el down y un 30% más corto en el down. ¿Por qué? Porque estamos completamente alcistas desde marzo del 2009, cosa que al IBEX lo hago al revés. Ni le abro nunca largos y solo me aprovecho el día que cae todo a hacerle los cortos al IBEX, porque es el festival de los cortos desde el 2010. Bien, dicho esto, fijaros en estas pautas, trabajarlas, vamos a seguir trabajándolas en el grupo, a ver qué nos hace, pero para los que vais a más larguito plazo en el grupo, podéis tener ahí unas pautas similares a las de agosto de 2007, y que nos dé un mes o dos de rebote antes de las elecciones. ¿De acuerdo, traders? Venga, un saludo y seguimos en la red social, carlosmartintrader.com. Un abrazo a todos. Chao.